Hoy hablamos de un clásico entre los clásicos, Versace Blue Jeans, lanzada en 1994, acompañado a innumerables generaciones, incluyéndome a mí, ya que fue una de las dos EDTs con las que me inicié en el mundo de las fragancias, acompañada de Hugo Boss, Hugo Man, que ya la traeré algún día al canal, porque ambas me traen muchos recuerdos. Vamos a ver si puede vivir un poco a los estándares que se piden en 2024, ya que aún a día de hoy sigue teniendo un precio increíble. Como siempre empezamos por el diseño de la caja y aquí lo tenéis. Básicamente sigue siendo la misma lata metálica, está toda hecha en metal, con ese motivo en vaquero, con diferentes ilustraciones. Aquí lo podéis ver un poco. La verdad es que sigue siendo un clásico este bote que venga en una lata metálica. Luego dentro simplemente tenemos una tapa para proteger un poco que no choque con la parte metálica, lo cual es lógico, porque dentro ya podemos encontrar lo que viene siendo el propio bote con el símbolo ahí de Versace. Y aquí lo tenemos, dentro no tenemos nada más. Y por abajo simplemente tenemos el código QR, el código de barras. La verdad es que a mí personalmente me gusta mucho y me trae muchos recuerdos. Me parece una presentación muy bonita. Es algo que no hacen mucho las marcas. Entiendo que meterla en latas no es algo muy común y muy fácil porque es fácil que se golpeen y se abollen. Creo que también tiene una presentación parecida en el sentido de que es cilíndrica algunas de Jean Paul Gaultier, pero la verdad es que a mí me gusta mucho el diseño, es como muy clásico, ¿no? Le da ese toque así como vintage y la verdad que a mí me parece una pasada. Pasamos un poco a la botella y aquí la tenéis. Es en tonos azules todo lo que es la fragancia. Simplemente tenemos aquí toda una botella de cristal con el nombre de la fragancia y poco más. La verdad, no tiene mucho más. Recuerda como una especie de mini botella de Coca-Cola o algo así. Pero es bonita. Tiene aquí también un motivo por aquí abajo en 3D. El tapón, como hemos visto antes, tiene aquí también como un león o así. Y la verdad es que es bonita, es diferente. No creo que tengáis una fragancia que tenga una presentación de este estilo. Y te puede gustar más o menos. Es verdad que tenéis que tener un poco de cuidado con el líquido porque no deja de ser azul cuando lo echéis en camisas. Pero en principio a mí me parece un diseño bastante bonito. En cuanto al tapón, lo tenemos aquí, es de plástico totalmente, la verdad es que va a bastante presión para abrirlo, lo cual está bien porque sabes que no se te va a abrir en la maleta o en la mochila. Vamos a echarle también un ojo a lo que viene siendo el atomizador. La verdad es que normalucho, tirando un poco a flojillo, pero por el precio que tiene esta fragancia tampoco se le puede pedir mucho más y cumple su cometido, que al final es lo único que nos interesa. Ahora nos vamos a echar unas cuantas atomizaciones de esta fragancia para ver un poco las notas de salida. 3, ¿por qué no? Dejamos que seque un poco, como siempre. Buah, este olor me trae muchos recuerdos, ¿eh? Vale. En las notas de salida nos dice que tiene cítricos, bergamota, enebro, anís, palo de rosa y albahaca. Y la verdad es que está todo ahí, aunque suene un poco bestia, esta fragancia tiene muchas notas diferentes, ya lo vais a ver. El cítrico está muy presente, es una salida muy fresca, una salida fresca, aromática y especiada, lo cual puede ser un poco bestia, un poco contradictorio para mucha gente. Está el enebro, tienes la albahaca para darle ese toque como aromático, tienes los cítricos para darle todo ese frescor. Está ahí ese toque de anís que le da un poco ya un toque un poco dulce que va a acompañar luego a las notas de corazón. Y la verdad es que es una salida muy fresca, ¿vale? Es una salida muy fresca, es una salida aromática, es una salida muy, muy agradable, ¿no? Sobre todo para gente que la haya utilizado en el pasado, os va a traer un montón de recuerdos de salir de fiesta, de salir con amigos, de citas, de un poco el día a día. La verdad es que estoy viajando un poco al pasado ya solo con las notas de salida.
Ahora vamos a ver un poco las notas que tiene en el corazón esta fragancia y os las voy a tener que leer directamente porque tiene bastantes. Lavanda, rosa, clavel, heliótropo, geranio, jazmín, salvia, abeto y lirio. Ya podéis ver que tiene muchas notas en general, pero si las tuviésemos que resumir un poco, estas notas, después de ese cítrico, se convierten en una fragancia bastante floral, no en un sentido muy femenino, ¿vale? Sigue siendo una fragancia masculina, unisex. Es un floral un poco diferente. Supongo que es un poco por lo que la gente a veces dice que le recuerda un poco a la Coca-Cola, porque se mezcla una especie de cítrico con el dulce floral. Para mi parecer nunca me ha olido a Coca-Cola, pero ya os digo, en el corazón tiene unas notas florales que van un poco acompañadas todavía de esos cítricos y un poco de ese palo de rosa, porque le da ese toque un poco todavía amaredado. Y la verdad es que huele muy bien, es una fragancia que está hecha para gustar, es una fragancia al final de Versace, que siempre hace fragancias un poco para el público general, y esta no iba a ser la excepción porque lleva desde 1994 en venta, y la verdad es que las notas de corazón sobre todo se notan de mucha calidad. Sobre todo para una fragancia de este precio, las notas son de mucha calidad. Si hablamos de las notas de secado o de base, nos dice que nos encontramos con vainilla, abatonca, sándalo, iris, almizcle, ámbar, vetiver, pachuli y cedro. Como veis, sigue teniendo un montón de notas diferentes. La verdad es que he perdido la cuenta de cuántas notas tiene el conjunto en general. Lo que vamos a hacer, como siempre, es echarnos unas cuantas atomizaciones, un poco por todos lados, dejar pasar un poco el día. Al ser un EDT, unas 6 horas debería ser suficiente, unas 6-8 horas. Mi recuerdo sobre esta fragancia es que me duraba alrededor de unas 4-5 horas, bien. En ropa sí que duraba algo más, entre 7 y 8 horas en ropa, pero eso siempre pasa con todas las fragancias, que suelen durar bastante más en ropa. Pero en general no me espero nada más que una duración de unas 4 o 5 horas, porque hasta donde yo sé no la han reformulado, y si la hubiesen reformulado probablemente duraría menos. Pero ya os digo, vamos a dejar pasar unas horas y vuelvo con las conclusiones. Ya han pasado 6 horas, que era un poco lo que me esperaba de la duración, y ya puedo hablar un poco de esas notas de secado. Y la verdad es que os puedo decir que en las notas florales, esas que teníamos en el corazón, han bajado en el secado y aparece esa vainilla con esa abatonca para darle un toque dulce que básicamente lo acompaña a la madera del sándalo, del cedro, con el pachuli apoyando esa madera, y luego está lo que viene siendo el almizcle y el vetiver para darle un toque un poco terroso, ¿vale? Que se combina un poco con ese iris, un poco de pintalabios. Pero básicamente, si tuviese que definirla un poco, es una fragancia que en el secado se vuelve ligeramente dulce, amaderada y un poco terrosa, en el sentido de una madera un poco terrosa, un poco de bosque, ¿no? Ahora ya huele bastante poco, pero os puedo decir que el secado sigue siendo brutal. Las notas, me parece una locura que por el precio que tiene esta fragancia sean de tanta calidad, porque yo la verdad es que no las noto sintéticas, y eso en una fragancia en este rango de precio me parece una locura, porque normalmente suelen ser bastante sintéticas. Pero también es verdad que es un clásico, es Versace, no estás comprando una marca barata, una marca desconocida, estás comprando Versace. Entonces sigue teniendo un poco un símbolo de calidad, ¿no? Como quien dice, no sé cuánto le sacarán de beneficio a esta fragancia, la verdad, porque no deja de ser un bote de 75 mililitros y el precio son 15 euros. Luego hablaremos un poco más de ello, pero para que sepáis un poco por qué digo estas cosas. A mí personalmente las notas que más me gustan de esta fragancia son la de salida, porque me gusta ese frescor, ese empujón de frescor inicial que da, y las notas de secado. No soy ultra fan de las notas de corazón, esa que tienen intermedio tan floral, pero como luego desaparecen, pues te da un poco igual, la verdad. Con el secado estoy muy contento, y con la fragancia también. Ya os he dicho que es una fragancia que me trae muchos recuerdos,
Y ahora vamos a pasar un poco a los diferentes puntos y sacar un poco conclusiones. Pasamos a hablar un poco de la duración y la estela de esta fragancia y un poco lo que me imaginaba, unas 4 o 5 horas de duración, un poco más en ropa. Es una duración un poco media, normal en una EDT, porque recordemos que no es un perfume como tal. Y la verdad, no estoy desencantado porque al final es lo que me esperaba, es un poco lo que recordaba del pasado y es un poco lo que he recibido. Es una duración que está bien para una EDT, al final son 4 o 5 horas, es muy barato, así que siempre te puedes reaplicar o llevar un pequeño frasquito en el bolsillo y reaplicarte de vez en cuando. Así que en ese sentido no es un problema, ¿vale? No lo veo como una duración muy baja, sobre todo por el precio que tiene. Y la proyección está un poco por encima de la media, en el sentido de, en este rango de precio, lógicamente. Os diría que la proyección está alrededor del 1,5 metros, lo cual está bien. Y luego al de 2 horas o así pasa una proyección más de medio metro, un poco de burbuja personal, lo cual para mí es un poco lo que me gusta. No me gusta mucho las fragancias que proyectan demasiado, es algo personal. Me gusta disfrutarlas yo durante todo el día. Y en este caso, básicamente eso, la duración y la estela son un poco promedio. Duración 4 o 5 horas, algo más en ropa, y la proyección, las 2 primeras 3 horas, 1,5 metros de proyección y luego ya una burbuja personal más de medio metro. Pasamos a la parte que más os interesa a todos vosotros, o que suele ser la que más os interesa, y es la parte de cumplidos y si esta fragancia os va a conseguir cumplidos. Y la respuesta es sí, pero no es una bestia de cumplidos, ¿vale? Ya os digo, la duración y la estela no está tan alta, entonces os va a conseguir cumplidos de gente que se os acerque. Si se os acercan bastante y la huelen, os va a decir: oye, hueles bien, hueles fresco. Les vas a oler a una persona que huele limpio, una persona que se cuida un poco y os va a conseguir cumplidos. Aunque parezca mentira, por este precio los consigue, pero no es una bestia de cumplidos como puede ser la de Profondo, una Yves Saint Laurent, una Jean Paul Gaultier, Dior, etc. Es una fragancia que os va a conseguir de vez en cuando cumplidos, pero no esperéis tampoco que sea la fragancia más sexy del universo, ¿vale? Está un poco en el nivel de cumplidos, es promedio, ¿vale? Si habría que ponerle alguna nota, pues sería un 6,5 en cumplidos, un 6,5, 7. Una cosa que sí que os voy a decir es que a mis gatos, que normalmente los perfumes les suelen espantar un poco, por alguna razón esta fragancia no les repele, incluso se acercan un poco y se restregan, lo cual es un poco raro. Yo ahí dejo el apunte por si os interesa. Si hablamos de la edad a la que recomiendo esta fragancia, os diría que no tiene edad, porque yo la utilicé cuando era muy joven y conozco mucha gente que la utilizaba por aquel entonces también a una edad muy temprana. Os hablo de 15, 16, 17 años. Quizás no sea la fragancia más seria del mundo, ¿vale? Incluso ahora se sigue oliendo un poco, pero tampoco es la más juvenil y jovial, y yo creo que es versatilidad, es muy versátil, no deja de ser una fragancia azul y es muy versátil. Quizás sea por toda esa mezcla de notas que tiene, porque toca lo dulce, lo amaderado, lo cítrico, un poco lo especiado, un poco lo aromático, entonces lo hace como un poco para todas las edades, para todos los públicos. Y la verdad es que no creo que haya una edad en la que utilizar esto sea un error. Pasando un poco a las ocasiones en las que os recomiendo esta fragancia, os diría que es versátil, ya lo hemos hablado, es versátil totalmente, os va a valer para el día a día, para el gimnasio, para ir a comprar, para ir a estudiar, para ir a la biblioteca, para el trabajo, para salir de fiesta. No creo que haya una ocasión en la que esta fragancia os vaya a dejar un poco tirados o que no pegue con un tipo de situación, ¿vale? Yo la veo muy versátil, ya os digo, ya tanto en edad como para ocasiones. No tenéis que tener ningún tipo de duda de que va a valeros para la situación en la que estáis pensando ahora mismo. En cuanto a la época del año en la que os recomiendo esta fragancia, os diría que, si bien es cierto que os puede valer para cualquier época del año por esa versatilidad total que le veo, es cierto que cuando más brilla, o cuando yo más recuerdo que brilla, creo que la gente coincide un poco, es en primavera, verano e inicios de otoño. Pero para mí especialmente brilla en primavera, ¿vale? Y en verano también, pero es verdad que
fragancias que tienen un poco ese toque floral, a veces en verano pueden ser un poco bestias. Pero ya os digo, primavera, verano, inicios de otoño, quizá no sea la más bestia para esos días de invierno, que buscas una fragancia quizá un poco más amaderada, con toques un poco más alcohólicos, un poco más oscuros, un poco más especiados, incluso más especiados que este. Pero ya os digo, personalmente si solo pudiese elegir una época del año diría que es primavera, pero en general si os la ponéis cualquier época del año os va a servir. Pero si tengo que recomendar primavera, verano, inicio de otoño. Llegamos a la parte del precio, que sé que también es una de las partes que más os interesa, y deciros que esta fragancia de Versace Blue Jeans actualmente la podéis conseguir por alrededor de unos 15 euros con algo en Amazon y en la mayoría de las tiendas que la venden. Ya os digo, por el precio es una pasada, son 75 mililitros, ¿vale? Y os va a durar bastante porque en cuanto a nivel de atomizaciones os diría que con 4 atomizaciones, más o menos, yo suelo echarme una aquí y una en cada brazo, a veces un poco, también os podéis echar un poco en el pelo si queréis dejar un poco más de estela, pero ya os digo, os va a durar un montón, son 15 euros, no os podéis equivocar para nada con esta fragancia porque, ya os digo, toca todas las notas casi que existen un poco en las fragancias de diseñadores, las fragancias azules, es verdad que no se va a lo marino, pero quitando eso toca bastantes palos. Y en cuanto a la conclusión de las notas, que sé que puede ser unas notas bastante agobiantes en el sentido de que hay demasiadas, deciros que es una fragancia fresca, aromática, fresca especiada también, o sea, aromática, especiada y fresca, bastante amaderada, porque al final tiene ese sándalo y ese ciprés y un poco el vétiver apoyando esas maderas, y a la vez tiene ese toque un poco dulce, un poco floral, pero si os tenéis que quedar con una idea un poco general, fresca, especiada, aromática y amaderada, ¿vale? Un poco para concluir las notas. Es una fragancia masculina, hay gente que dice que es muy unisex, incluso hay gente que dice, no, yo la encuentro un poco femenina. No creo que sea una fragancia femenina, pero también te digo, estamos llegando a un punto donde las barreras de esto es para hombres y esto es para mujeres se está desdibujando un poco, lo cual lo veo perfecto. Tengo muchas amigas que llevan perfumes de hombres y lo veo totalmente normal. Y cuanto más están llegando las corrientes un poco árabes del mundo de perfumes a Occidente, también los hombres están empezando a llevar un poco perfumes con toques algo florales, un poco más aromáticos, un poco más dulces. Y al final del día cada uno tiene que llevar lo que le guste, con lo que se sienta cómodo, con lo que se sienta confiado y con lo que se sienta que su día va a ser mejor. Y esto cumple un poco eso. Para mí sí que es una fragancia un poco tirando a masculina, pero ya al final del día es gusto de cada uno. Llegamos a la conclusión de Versace Blue Jeans y qué deciros, para mí esta es una fragancia a la que le guardo mucho cariño, es una de las primeras fragancias con las que me inicié en este mundo. Creo que tiene un poco de todo, sigue teniendo un precio increíble, una duración bastante buena, las notas son muy naturales, es muy versátil, os va a valer para todo, no creo que haya nadie que la huela y os vaya a decir que no le guste cómo huele, quitando quizá gente que esté demasiado acostumbrada a fragancias más oscuras, demasiado amaderadas. La verdad es que no creo que nadie se equivoque comprando esta fragancia y teniéndola en la estantería por si de vez en cuando quieres probar algo nuevo o quitarte de llevar siempre tu fragancia firma. Yo cada vez que la huelo me trae recuerdos de mi juventud, de cuando salía de fiesta, de ir al instituto, de ir a jugar al baloncesto un poco, recuerdos de citas, de noches de verano, y la verdad es que tener esto, que al final del día es como recuerdos embotellados, siempre es algo bueno. Me pasa un poco con Hugo Boss, Hugo Man, que ahora mismo no tengo ningún bote y cuando he olido esta he pensado, buah, tengo que coger también un bote de Hugo Boss porque quiero recordar esos momentos y es una parte mágica también, ¿no? Del mundo de las fragancias. Que en épocas de tu vida lleves un tipo de fragancia y dentro de 10 o 15 o 20 años huelas esa fragancia y te recuerde a esa época, que te recuerde a personas, creo que es algo mágico y que una fragancia de 15 euros
pueda tener ese efecto en ti de ponerte de buen humor, de ponerte en modo nostálgico total, es algo que el dinero no puede pagar. Pero bueno, si es barato, mejor. Eso siempre es un plus. Y sobre todo si viene de la casa de Versace. Aquí tenéis un clásico, os lo recomiendo mucho si queréis probar algo diferente, algo barato para vuestro día a día. Así que no os lo penséis demasiado. Si queréis probarlo, comprarlo. Además suele estar bastante en stock, no vais a tener mucho problema. Hasta aquí el vídeo de hoy de este Versace Blue Jeans. Ya os he dicho, muchos recuerdos. Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejármela en los comentarios. Si tenéis cualquier sugerencia de alguna fragancia que os recuerde cosas del pasado que queráis que traiga al canal, podéis dejármelo también por ahí abajo. Y nada más. Como siempre, agradeceros el apoyo que le dais al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.